Entrevistar a Agustina Olivier, es analista del programa de educación de CIPEC. CIPEC es Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Ella es maestranda en Políticas Educativas en la Universidad Torcuato Di Tella y licenciada en Psicología en la UBA. Agustina Olivier, desde San Luis, El Chorrillero, Diario Digital y de Radio Dimensión, te saludamos. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Gracias, igualmente, gracias por atendernos. Diego Masi dialoga contigo. Hola Agustina, muy buenos días. Ustedes han realizado desde CIPEC distintos análisis, distintos estudios que nosotros hemos seguido con mucha atención aquí desde la radio y nos queremos charlar un rato este viernes, digamos, en este horario que siempre tratamos de distendernos un poco sobre cuáles fueron las respuestas educativas al COVID que hubo en toda la Argentina. El análisis que ustedes realizan a partir de que desde el 16 de marzo la mayoría de los y las estudiantes en todo el país, solamente el 1,1% ha vuelto de modo presencial al aula y en algunos casos solamente en 8 provincias. Bueno, ¿cómo es esto de la escolaridad de forma remota? ¿Qué análisis están haciendo ustedes? ¿Qué mirada están teniendo a partir de las investigaciones desarrolladas? Hola, Diego. Bueno, nosotros estamos estudiando este tema desde principio de año y identificamos dos grandes etapas. La primera es la educación en aislamiento social, que el 16 de marzo se planteó el cierre de escuelas en todo el país y a partir de ese momento todas las escuelas pasaron a estar cerradas y los gobiernos provinciales y el Estado Nacional desarrollaron distintas respuestas para acompañar a docentes y familias en este momento. Y ahí analizamos cómo se hizo una respuesta muy rápida para garantizar el acceso a contenidos pedagógicos, por ejemplo, con portales digitales, también para emplear la infraestructura digital. Se avanzó con, en cierta medida, dotación de equipamiento tecnológico y también con algunas respuestas de conectividad. También se acompañó a docentes con capacitaciones y materiales. También a las familias, abriendo canales de diálogo en algunos casos o brindando materiales. Y bueno, por supuesto se continuó con el servicio de comedor escolar en todo el país y también se fueron readecuando en función de la situación toda la normativa escolar, ¿no? Y ahora estamos pasando a un segundo momento, si bien todavía tibiamente, de educación en distanciamiento social, que implica esta reapertura progresiva de escuelas. Bien, en esta, usted en el análisis que hacen hubo una primera etapa donde estuvieron mirando un poco las respuestas que dieron los gobiernos provinciales y nacional a lo que era la educación digital y había una brecha que a mí me llamó mucha atención y que está basada sobre datos estadísticos sobre el acceso a Internet, el acceso a la computadora. ¿Esto se pudo medir o hay algún estudio sobre, primero, cómo incidió eso y si sobre ese panorama, digamos, cuán posible es la educación a la distancia? Porque se veía que en algunos casos, nosotros hablamos del caso de San Luis, por ejemplo, que es una provincia que está por encima de la media nacional en cuanto a lo que es acceso a conectividad, pero 1 de cada 4 chicos no tienen ese acceso. Totalmente, sí. Bueno, este año, a mediados de junio, el Gobierno Nacional hizo una encuesta nacional de la continuidad pedagógica y ahí se puede captar un poco en qué medida es posible esta educación remota a través de Internet y digital, ¿no? Y ahí se ve que las brechas son enormes. O sea, en relación al acceso a las computadoras, se ve que solo, esto es a nivel nacional, que solo el 20% de los estudiantes cuenta con una computadora de uso exclusivo propio, 35% de uso compartido, y el 45% restante no tiene computadora. Claro. Y después el acceso a Internet también tiene una brecha muy grande. Ahí se ve que más de la mitad de las y los estudiantes o tiene problema fijo con problemas de señal, o accede solo con datos de celular, o directamente no tiene Internet. Y ahí sí vimos en unos cuestionarios complementarios del Aprender que San Luis se ubica sobre la media de distintas provincias, y también es interesante que cuando uno analiza el acceso por nivel socioeconómico, la provincia también está bastante bien posicionada. Normalmente en todas las provincias
el 100% de los estudiantes de nivel socioeconómico alto tiene acceso a Internet. Ujú. Pero cuando uno mira qué pasa con los estudiantes de nivel socioeconómico bajo, estos números alcanzan en algunas provincias a el 25%. En esto que estás Bueno, marcando vos, Agustina, que San Luis está muy bien posicionada en ujú, cuanto a lo que son los datos estadísticos, estamos hablando, igual los datos estadísticos siguen siendo preocupantes. ¿A qué me refiero? Y hago exacto. también mención al estudio de ustedes, ¿no? En- Se calcula que el 60% a nivel provincia, probablemente en otras provincias sea mayor, de los chicos que están dentro del sistema educativo, tomando los datos IPEC, ¿no? Están en indigencia o Exacto. pobreza. Y de ese universo, la mitad no tiene la computadora o no tiene acceso a Internet. Entonces, ahí es donde la brecha se acrecienta, ¿no? Exactamente. Por ese motivo nosotros planteamos que es clave pensar en el regreso a clases presenciales donde la situación epidemiológica lo permita, ¿no? Porque Ujú. ahí se ve, por ejemplo, también en la misma encuesta que te contaba, Sí. que para junio el 10% de los estudiantes del país había tenido contacto nulo con la escuela o solo se había conectado 2 o 3 veces por mes. Y esto representa 1 millón de estudiantes. Y Claro, estamos para que hablando se a mitad entienda. de año. Claro. Entonces, claramente, y todos los estudios muestran que esto impacta muchísimo más en los estudiantes de sectores más desfavorecidos, como vos Ujú. decías. Y los efectos, tanto en el corto como en el largo plazo, pueden ser muy grandes, ¿no? O sea, el aumento del abandono escolar, la pérdida de aprendizajes. Tampoco hay que desestimar los efectos psicosociales. Hay muchos chicos con depresión, ansiedad. Y Ujú. por ese motivo nosotros planteamos que para garantizar el derecho a la educación y la continuidad educativa es clave que allí donde se pueda se retorne a las aulas. En uno de los últimos informes, ustedes hablan de cinco pilares, perdón, sobre los cuales montar una estrategia de reapertura de escuelas. ¿Querés contarnos un poco sobre esos pilares? Uno de ellos es espacios seguros, justicia educativa, flexibilidad, lo estoy leyendo todos, así que te pido disculpas, creatividad y confianza, pero la idea de hablar con vos es que vos puedas profundizar en estos conceptos. Perfecto, sí. Sí, bueno, nosotros planteamos que este retorno claramente no es simple y no es algo que se hace de un día para el otro, sino que hay que construir estos 5 pilares. Ujú. El primero son los espacios seguros. O sea, hay que priorizar la vuelta en aquellos lugares donde epidemiológicamente la situación lo permita y Ujú. también asegurar que todas las escuelas cuenten con las condiciones necesarias para que esa vuelta sea segura. Esto significa que haya ambientes ventilados, que se pueda asegurar el distanciamiento entre estudiantes y docentes, que se utilicen los barbijos, que haya alcohol en gel, etcétera. Todo para que se evite la propagación del virus. Ujú. El segundo pilar es la justicia educativa. Y como te contaba, o sea, nosotros entendemos que con la presencialidad el Estado recupera esta herramienta clave para mitigar las desigualdades que la Exacto. pandemia está profundizando. Y en este sentido entendemos que hay que priorizar a quienes perdieron el contacto con la escuela, cuando se Ujú. decide quiénes vuelven primero. Después, el tercer pilar es la flexibilidad, porque consideramos que si bien hay que tener un protocolo de apertura de escuelas, es igual de importante tener un protocolo de cierre en el caso de que aparezca algún caso. Y las intermitencias y las idas y vueltas son parte del proceso y no Claro. hay que vivirlas como un fracaso. El cuarto pilar es la creatividad. Y ahí entendemos que frente a esta situación inédita, el sistema educativo y las escuelas pueden ensayar soluciones creativas en relación al uso de los espacios y del tiempo escolar para que esta vuelta sea posible, ¿no? Por ejemplo, muchas provincias están avanzando con clases en espacios abiertos o cambiando los horarios, Ujú. escalonando los ingresos. Todo eso implica respuestas creativas que se pueden hacer solo en territorio y a nivel escuela. Y el quinto pilar que consideramos fundamental para sostener todo este proceso es la confianza. Eh, Ahí consideramos que la participación de la comunidad educativa, de las familias, los estudiantes, los docentes, las autoridades, es clave para garantizar que todos estén en el mismo lugar
y que todos puedan construir esta vuelta posible. Tomando un poco los pilares de los que vos hablabas, yo ayer contaba que había visto un informe sobre el regreso a clases en Inglaterra, hecho por el canal A24 de Buenos Aires, y hablaban de que el primer mes del regreso se trabajó básicamente sobre el pilar de la confianza, no tanto en la cuestión académica o en el proceso de aprendizaje, sino en especial sobre la confianza, porque había que tratar de transformar ese miedo que tenían en el regreso a clase había que transformarlo en confianza y en la tranquilidad de que estaban en un lugar seguro y cómo construir ese lugar seguro. Entonces me parece un dato interesante que estás marcando, porque uno observa que de estos pilares, salvo el concepto de espacios seguros, que algunos están tratando de pensarlo, es como que en los demás puntos los estados están como muy quietos, como que no están pensando en el regreso a clases. Claro, bueno, ahí nosotros tenemos un mapa de seguimiento de la vuelta a clases presenciales en Argentina, que pueden acceder a nuestra página, donde se ve que este retorno es tibio, pero está acelerándose, o está por lo menos empezándose. Ahí hay 8 jurisdicciones que tienen esta vuelta a la presencialidad, y una de ellas es San Luis, ¿no? Nos llamó el caso, no sé si lo pudieron estudiar ustedes, de Formosa, que es su vuelta a la presencialidad. San Luis tiene el 0,3 de regreso al aula, y nos llamó la atención el caso de Formosa, donde el 32% de los chicos habían vuelto a clases. ¿Tienen, digamos, algún dato que haga entender, digamos, del por qué este fenómeno, que también se repite en La Pampa con el 26% de chicos en el aula? Bueno, sí, en Formosa estuvimos en contacto con autoridades de la provincia, y allí nos contaban que pusieron en juego estos 5 pilares, ¿no? O sea, una vuelta muy gradual que empezó en julio y que progresivamente a lo largo de los meses fueron habilitando nuevos estudiantes, y con ayuda de la situación epidemiológica, que está relativamente estable, pudieron ir construyendo esta vuelta. Y en este momento es una de las provincias con mayor vuelta. En La Pampa también arrancaron con esta vuelta y pudieron ir avanzando progresivamente. Y eso es interesante, ¿no? Ver cómo en esto de priorizar estudiantes y definir qué grupos vuelven primero, se puede ir avanzando gradualmente en la medida en la que se va estableciendo esta confianza que vos bien mencionabas. Claro. La cuestión de justicia educativa, el otro día escuchaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hablaba de que se habían distribuido 13 millones de libros o cartillas a los estudiantes para que pudieran estar al día con lo que tenía que ver con el proceso de enseñanza. ¿Tienen algún dato o algún análisis sobre cómo este tipo de herramientas pueden suplir o pueden ayudar a suplir lo que tiene que ver con los chicos que no se